A veces uno piensa que prepararse para la vida significa tener grandes planes, pero últimamente he descubierto que también puede ser algo tan sencillo como resolver pequeños pendientes, hacer la casa más práctica y estar preparada para cualquier inconveniente de último momento. Hoy tengo varias cositas que mostrarles, pero hay una caja que todavía no sé si esta vez llegó como debía, así que vamos a descubrirlo juntos. Y a Doña Uva hay que buscar. Doña Uva está aquí. Oigan, fue muy bien. Yo lo califiqué 5 de 5. Y es que yo hace muchos años tuve uno muy parecido, pero en plástico. ¡Ay! ¿Quién les compró? No se mojaron los electrodomésticos que tengo acá. Hola y bienvenidos sean una vez más a mi hogar. Muchísimas gracias porque se animaron a darle clic a este video. Y como les conté hace un momento, hoy les voy a mostrar unas compras que estuve haciendo. Una de ellas que, ay Dios mío, qué pesadilla tan impresionante la que viví durante 15 días. Y bueno, no sé si esa pesadilla ya terminó porque la caja todavía está sellada. Pero les voy a contar a detalle qué fue lo que sucedió y ustedes me van a decir qué hubiesen hecho en ese caso. Y las otras dos compras eran dos cositas que, bueno, yo realmente no necesitaba, fui a la tienda y no las fui buscando, pero una vez las tuve dije yo, ¿cómo había sobrevivido tanto tiempo sin esto? Entonces, bueno, ¿qué tal si me acompañan en el video del día de hoy? En un día espectacular, bastante soleado. De hecho, desde la mañana se sabía porque hubo un amanecer divino. Les grabé un clipcito y se los voy a poner a continuación. Como les conté, el día de hoy pinta súper caluroso. Yo me di un baño súper refrescante esta mañana, de esos que lo dejan a uno energizado, y no sé aún si secarme el cabello completamente. Yo soy de las que piensa que cuando uno se lo seca dura más tiempo limpio, pero está haciendo tanto calor que Dios mío. De hecho, yo lo tenía súper emparamado, ya hasta se me arrugó la blusa porque el cabello cae, lo tengo muy largo ya. Me lo voy a cortar, pero no todavía. Y voy a esperar estar más cerquita de mi cumpleaños para que sea un cambio bastante extremo. Y no sé, pero bueno, voy a estar así. Creo que sí me voy a poner una pincita para que no me estorbe en la cara y a sacar la caja, que la tengo allí escondida. Y es que toca meter todo al baño porque cuando es tema de cajas, los gatos hacen fiesta. Pero vengan, yo cojo la pinza que... Miren dónde la pongo yo para que ni uva ni moca se me las roben, porque ellas son felices robándose en mis cosas. Ellas son emocionadísimas, todo se lo roban. Ay, no, bendita, es que qué calor de verdad, qué calor. Estamos en un verano y aquí llegó ya la princesa, ¿cierto? Venga, pues para que salude. La greñuda. Miren quién llegó por acá. ¿Quién vino? Le vamos a decir a sus amigas y a sus amigos de YouTube, ¿usted a quién se parece? Porque ya usted no se parece a Aurelio Cheveroni, ya se parece a la Chimontrufia, especialmente cuando tiene la coletica, ¿cierto? Ay, no, es una cosa, es un picote, es un pegote. Bueno, vamos pues. Y como yo sé que ustedes siempre preguntan, pues a ver, vean, por acá está el Michi Mayor, don Michiberto. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Y a Doña Uva hay que buscar. Doña Uva está aquí. Doña Uva está por aquí. Hola, la reina. Mi toalla por acá. Ay, por Dios bendito. Es que recién salí de la ducha, no les miento. Ya esta mañana había hecho muchas cositas aquí en la casa. Había organizado la cocina, me hice un desayuno bastante delicioso. ¿Qué más hice? Recogí algunos checheritos que amanecen por ahí por fuera. Solamente me falta aspirar, trapear. Eso lo hacemos en un rato. Y abrir la cortina del comedor, pero es que está haciendo todavía mucho sol. Entonces eso me gusta como más al rato para que no se me vaya a dañar la madera del comedor. Oigan, y hablando de madera, esperen, yo cierro aquí que siento que entra como mucho ruido y me siento incómoda y pienso que ustedes también se incomodan. Ahora sí, hablando de madera, les compartí en Mundo Dollar City cómo fue que me funcionó, cuál fue mi experiencia
con los marcadores o el kit para hacer retoques en madera que compré pues en Dollar City. Oigan, fue muy bien, yo lo califiqué 5 de 5, más que todo por un tema de entonación de color. Pero en tema de vistazo en la península quedó perfecta. Vengan conmigo, yo les muestro porque yo sé que muchas de ustedes no han ido a ver ese video. Ya no se nota en absoluto. Eso sí, si yo me acerco allá a donde está, ¡ay, bendito sea el Señor! Y entonces, ¿no me vas a dejar grabar? Como les decía, si yo me acerco con la cámara en 4K allá pegadito de donde estaban los peloncitos, obviamente sí se van a notar y se van a notar en un tono hasta diferente porque la verdad esos marcadores todos en general excepto el negro dan como un subtono rojizo. Entonces no sé, o no sé si es un tema de la madera. Ya les había dicho, esa madera es roble natural con una tintilla, con una tinta, una pintura, una laca, un barniz, un esmalte, no sé cuál fue el acabado que le hicieron, pero sí da un subtono rojo. Vengan, yo les muestro pues a detalle. Recuerden, eso se va a ver como más escandaloso porque ustedes están con una cámara en 4K y los voy a acercar muchísimo, van a estar con un aumento impresionante. Vean, así es que se ve, la realidad es que no está tan clarito. Miren ustedes. Yo me voy a alejar, no les he hecho corte y si ven que no se nota. Ay, pero no me van a dejar, muchachas. No me van a dejar. Está pero de un amor. Entonces, sí, lo que les decía, miren ustedes que desde acá no se ve para nada. Pero sí me acerco muchísimo, ahí sí se ve. Yo sé que existen muchos métodos, que existen tintillas que venden en Home Center, que existen pinturitas, vinilos, un montón de cosas. Eso, muchachas, eso yo lo sé. Yo ya he utilizado esos otros métodos, pero recordemos que mi trabajo en ese canal es buscar soluciones, alternativas, productos en lo que hay en Dollar City y mostrarlo en soluciones reales. Yo tenía este problema, vi ese kit y bueno, valía la pena comprarlo y sí me gusta tenerlo porque uno no sabe en qué otra cosita uno puede hacer una reparación. De hecho, las puertas de acá del apartamento son con un subtono mucho más rojizo, entonces yo sé que para ese tipo de madera va a ser más que espectacular. Pero bueno, vengan, vamos por las compras de la cocina y después vamos por la que les spoileé por aquí en el baño. Bueno, la primera de la cocina tuvo un costo como de 5.900 pesos si no estoy mal y es este medidor para preparar pasta, para hacer espaguetis. Me encantó. Y es que miren, yo hace muchos años tuve uno parecido en plástico que pues ya venció, ya no existe. Este es en acero inoxidable y tiene 4 hoyitos que miden la pasta para una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Y además sirve para hacer tareas cuando los pongan a hacer circulitos en el colegio. Oigan, me encantó, la verdad, una cosita de estas tan básica que funciona muchísimo y así no vamos a estar haciendo espaguetis de más o de menos. Las personas que tienen este tipo de cucharones para pasta pueden utilizar también el hoyito que viene en la mitad para hacer más o menos una porción más bien pequeña. En este he intentado y no, la verdad no es una buena medida, pero las que tienen ese cucharón pues como más tradicional que es con el hoyito redondito en el centro, úsenlo para eso y yo bueno, feliz con esto. Y la segunda compra está detrás de ustedes. Es esto, un centrifugador de verduras. Vean, yo les voy a decir, esto yo lo había visto hace mucho tiempo, esto existe hace años. En Home Center, en Ikea, en Temu, en Shein, en AliExpress, en Amazon, en esos almacenes que en Europa les dicen los almacenes de los chinos, aquí les decimos los remates o los todo a 1000. Yo me quedé con el todo a 1000, ya es como todo a 10.000. Y yo la verdad pensaba que esto era una tontería, pero ¿saben qué? Felicitaciones al que se lo inventó, porque la verdad sí vale la pena. Yo me rehusaba a tener uno por temas de espacio, porque sí, es voluminoso, ya se los voy a mostrar bien a detalle, pero la verdad marca muchísimo la diferencia. Ayer que lo compré, ayer mismo me lo estrené y estoy feliz. Vengan pues, vengan, yo lo voy a traer, las voy a poner a ustedes aquí y lo traigo para mostrárselos. Mírenlo acá.
Es grandecito, sí, pero tiene varias funciones, no solamente el de centrifugar, sino que también sirve como ensaladera, como depósito con tapita y como colador. Por acá tiene hoyitos, entonces se pueden colar las cosas, drenarlas. Y esta canastica que viene en su interior también sirve como, no sé, pues como lo necesiten utilizar. Esto no se puede meter al microondas. Cuidado con eso, por favor. No se deben utilizar productos o vegetales, pues alimentos calientes. Y simplemente se ensambla así, se pone esto, su tapita, se asegura y ya se gira y así se escurre o se drenan los vegetales. Con la lechuga, un 10 de 10. Vi que en el de uno está disponible en este grisecito y en un tono verde. Todas estas cositas vienen como en verdecito. A mí me encantó así. ¿Qué es lo único que me disgustó de este elemento? Primero, que sí, que no sea resistente a altas temperaturas, porque me encantaría, por ejemplo, en un futuro poderlo poner en el lavavajillas eléctrico que Dios permita pueda comprar. Y segundo, que en la base no tenga una gomita antideslizante para que sea más fácil a la hora de accionarlo, porque bueno, como que toca sostenerlo bien para ahí sí empezarlo a girar. Esto no es que sea muy suavecito, tiene una leve durecita. Y miren la tapa, se me olvidó mostrarles eso, en la tapa hay como una pieza, por decirlo así, que es la que entra como aquí, asegurándose en esta rejillita y cierra mejor. Esperemos que sea bastante resistente, porque la verdad es que sí, a mí me gustó. Es una de esas cositas que hacen felices a las señoras de casa. Y ahora sí puedo desbaratar esta caja para botarla. Hacia la felicidad. Estas sirven para mi basura, entonces estas sí no se van a botar. Como una luz fugaz. Un instante que se va, que se va. Trato siempre de pensar en el ahora, quiero estar. La vida es lo que se da. Es un instante que se va. Oigan, les voy a mostrar también el Barsol. Este es el Barsol del D1. Yo no creo que les haya mencionado al principio cuando yo fui por estos productos que les acabo de mostrar. Realmente era por esto, porque yo no sabía que lo vendían en el D1. Y mi esposo fue a una de las tiendas, me dijo, ve que están vendiendo. Él fue a otra tienda y bueno, dije, yo voy a ir a la más cercana que tengo, y también había, de las pocas cosas que habían. Y miren, súper bueno. Muchos me estuvieron diciendo en ese video anterior que por qué no había utilizado el Barsol emulsionado. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, por aquí tengo otro frasquito. Este es el emulsionado. Este es de una empresa que hay acá en Medellín que se llama el MUA. Es una distribuidora muy grande que abastece supermercados. Pero también yo lo he comprado, o normalmente lo compro en el Dollar City. Este es de la marca Bondi. Son biodegradables. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, provienen de cosas distintas, a pesar de que este también tiene un poco de solvente. Esto es solvente puro, por decirlo así. Yo no sabía que con este producto se podían limpiar tantísimas cosas, y les voy a preparar ese video muy pronto. Esto es genial, de verdad me tiene súper sorprendida. Conozco esto hace muchos años, pero para un único uso: limpiar la pintura de las brochas. No tipo thinner,
no tipo thinner ni aguarrás, pero sí para limpiarlas. Y este, bueno, yo se los he recomendado mucho cuando yo trapeo aquí en mi casa con el mechudito, con la trapera. Utilizo este producto, sea diluido en agua o incluso puro directamente en el suelo. De verdad que es sensacional. No lo utilizo en mi aspiradora trapeadora porque esa sí es muy delicada y me da miedo ponerle esto. Yo a esa solamente le pongo un poquito de este producto que venden en el D1, que es jabón de barra líquido. De hecho, últimamente lo mantengo aquí diluido en agüita y funciona súper bien. Con los chichis de moca en el balcón, oigan, yo voy y rocío un poquito de esto, paso la trapera y ya, se acabó, porque esto tiene, por aquí lo dice, neutralizador de malos olores. Entonces es súper bueno, recomendadísimo. Ver el cielo cambiar de color, sentir el aroma de una flor. Aquí en mi zona de lavandería, yo pronto, a ver que no me están viendo, por aquí, pronto tengo que hacer como unos cambiecitos, porque a mí me funciona, digamos que me funciona, todo está al alcance de la mano, pero me cansé. Llevo ya casi 3 años en este apartamento y a pesar de que me falta, pienso yo que menos de un año para irme para mi otro apartamento, como que ya, siento que es hora de empezar a hacer cambios. Y sé que falta muy poco, que tal vez algunos de ellos van a significar un poquito de inversión, pero me hace feliz saber que en el momento en el que estoy voy a disfrutar y voy a ser feliz con este espacio. Yo paso muchísimo tiempo en casa y por eso me gusta invertirle a mi casa, a mis espacios, y eso no está mal, independientemente de que sea rentada o sea propia. Ojo con eso, ustedes saben que esto es vivienda familiar, aquí yo no pago renta, puedo hacer lo que quiera. Bueno, no tanto como lo que quiera, porque hay cosas que ya serían innecesarias, tumbar muros o hacer ese tipo de transformaciones tan extremas. Recuerden que este apartamento está nuevo, va a cumplir 3 años, los mismos que yo llevo acá. Pero sí, hay cositas que se pueden pintar, cambiar de lugar, perforar, taladrar, entonces vamos a ver qué hacemos. ¿Quién les pompó? Les voy a contar qué hay en esa caja. En esa caja hay tres guacales. 3 guacales, 2 para mis gatos y otro para la gatica de mi hermano que se llama Aria, que por cierto yo no se las he presentado, creo. Por aquí les voy a dejar un clipcito que tomé hace unos días que estuve visitando a mis papás. ¡Ay, qué niño tan lindo! Así. Esa cosita tan hermosa. ¿Por qué me estás mordiendo? Es toda chiquitica. ¡Ay, está grosera! ¡Ay, está grosera! Ella es una gata preciosa y es súper chirriquitica. Bueno, resulta que yo hace 15 días hice la compra de estos guacales por internet. Estuve haciendo una investigación súper exhaustiva. De hecho, iba a comprarlos en Amazon, traídos de Estados Unidos. Me costaban cerca de 1 millón de pesos colombianos. Y Dios mío bendito, dije yo, eso está demasiado costoso. Los guacales eran muy económicos, cada guacal costaba 160.000 pesos, pero la traída desde Estados Unidos era lo costoso, a pesar de que yo tengo Amazon Prime, como que no lo cubría. Bueno, resulta y sucede que yo con mucha tristeza dije yo, no, tiene que existir en el país alguien que los venda más baratos, o bueno, al precio que yo los iba a comprar en Amazon, pero que me justifique más. Y resulta que encontré una empresa que los hace aquí en Colombia, o sea, estos productos 100% colombiano, cosa que me encantó. Yo sé que aquí muchas critican que muestre, por ejemplo, ropa traída del exterior, pero yo les digo, cada que yo tengo la oportunidad de mostrar lo que se hace en mi país, lo hago. Esto no es colaboración, pero aquí les voy a contar lo que me pasó.
Tal vez ustedes en este punto están diciendo, pero venga, ¿por qué tanto problema con comprar unos guacales, que en el exterior, que en Colombia, una búsqueda tan exhaustiva? Pues resulta y acontece que yo tenía una exigencia, que esos guacales fueran de entrada superior y frontal. Y resulta y sucede que en el país este diseño es bastante escaso. Hasta que luego de toda una tarde investigando, indagando, preguntando, di con una empresa en la ciudad de Bogotá que los fabrica. Así que este es un producto no solamente vendido en el país, sino hecho en el país. Pues bien, me animé a hacer la compra. La verdad, yo pedí asesoría antes de tomar la decisión porque necesitaba saber cuál era el tamaño, si era adecuado para mis gatos, cuánto peso resistía, y por eso la compra la resulté haciendo al sábado siguiente, después de recibir una muy buena orientación por parte de una de las vendedoras de la marca. Y bueno, compré por la página, pagué los guacales y ya me tocaba esperar hasta el martes siguiente, que era día hábil, el lunes era festivo, para que hicieran el envío. Me habían advertido inicialmente que el envío podía tardar hasta 5 días en salir de la ciudad de Bogotá, cosa que me pareció un poco exagerada, pero decidí esperar. Eso sí, le dije a la chica que si me podía colaborar iba a estar genial. En efecto, ella me ayudó y el día miércoles en la tarde salió este paquete. Pues bien, el paquete estuvo llegando al día viernes en la tarde. El sábado lo destapé y ¿cuál fue mi sorpresa al descubrir que uno de los guacales estaba quebrado? Yo inmediatamente lo reporté y me tomé el tiempo de armar y de revisar todas las piezas, de armar lo que podía armar. Cuando ya tenía armado uno de esos guacales, me di cuenta de otro error, que habían enviado la medida que no era la que yo había comprado. Ellos tienen esta referencia en 2 tamaños, en tamaño pequeño y en tamaño grande. Yo compré el grande y me mandaron el pequeño. O sea, no era solamente que uno había llegado en mal estado, sino que se habían equivocado completamente en la referencia que yo había comprado. Ustedes se pueden imaginar cuál era mi sensación, pues de bastante incomodidad. Yo se lo conté a la persona que me asesoró por el WhatsApp, ella se disculpó y como eso era sábado, me tocó esperar hasta la semana siguiente. El día martes ya había una aprobación de parte de la gerencia de esta empresa diciendo que sí, que en efecto me tenían que enviar los productos buenos, me tenían que dar alguna prioridad por temas de tiempo y bueno, esperar y confiar que llegara la caja. Esta caja estuvo llegando la noche de ayer. Ya hoy es el día siguiente, empecé a destaparla y bueno, como están ustedes viendo aquí en pantalla, pues al parecer todo salió muy bien. Pero díganme ustedes, uno le da la oportunidad a una empresa colombiana y le suceden estas cosas y ahí es donde uno dice, ay por Dios, entonces ¿qué hacemos? Si a veces los procesos dentro de nuestro país no están lo suficientemente estandarizados como para evitar este tipo de inconvenientes. Yo por obvias razones voy a omitir el nombre de la marca, pero la verdad el producto como tal sí lo recomiendo. Miren, son en total entonces 3 guacales. Estos son los tamaños medianos que miden 60 centímetros de profundidad y creo que 33, 34 de alto. No recuerdo muy bien, yo les voy a decir esos datos ahorita más tardecito. Compré uno para Bingo, uno para Uva y otro para Aria. Con el tema de los perritos no es tan necesario el uso de guacal, sin embargo, Mocha va a quedar con un guacal y ya les voy a mostrar por qué y cuál va a ser el guacal. Me voy a poner a armarlos. Hasta ahora todo está muy bien, la verdad pues hasta ahora sí no veo ningún problema. Son bastante grandes, muy grandes. Los otros eran pequeñitos. Bueno, no tan pequeños porque los otros medían era 43 de profundidad, este mide 60. Más convenientes para perritos o conejos, más chiquiticos. Para los gatos sí es ideal así más grandecito porque la idea es que el gato entre y se pueda parar y girar dentro del guacal. Entonces me voy a poner a armarlos y les muestro a ustedes el producto final y les converso otra cosita. Aquí viene la puertecita porque tiene puerta por arriba y tiene puerta frontal. Entonces esta es como la rejita de esa puerta.
y viene un identificador para poner el nombre de la mascota, el teléfono y el nombre y la dirección, perdón. Viene un comedero, que estoy viendo que está quebrado, ellos no fallan. Y vienen los tornillos. Yo aquí simplemente estoy poniendo los tornillitos, pero ahorita con una herramienta los voy a apretar muy bien. Get fooled by anyone so easily. I'm lost. You say you're tired, so am I. But without you, I'm lost. I'm lost. Yeah, we can walk on water. Are leaking, soon the walls will be giving in. Anytime now, another shrug of the shoulders. I guess I'll be... Mucho tiempo después, casi 2 horas después, terminé de armar y de limpiar los guacales y me encantaron. Sí, por ahí hubo una piecita que llegó en mal estado, pero bueno, eso no afecta el funcionamiento del guacal. De hecho, es algo que, pues no, miren, esta piecita, creo que se los mostré, tiene que venir es así, con 2. Los otros guacales los van a recoger el día de hoy y bueno, yo creo que para cerrar este video, porque el eje central era mostrarles las compras, sí quiero que hagamos la prueba con uno, metiendo a uva, que es como la más problemática en ese sentido, al guacal, ¿cierto? Pero yo lo super apruebo. Yo estos guacales los voy a dejar a la mano, son bastante grandes comparados con los anteriores. De hecho voy a traer el anterior, uno de los anteriores, vean, vengan conmigo. Miren, aquí en este rinconcito es donde los mantengo. Ignoren estos paquetes que son una colaboración que tengo para compartirles. Dejen, yo lo cojo porque como está esto encima se me dificulta. Respecto al guacal anterior, sí, es mucho más grande, también más cómodo para ellos. Me pone a pensar en el momento de una evacuación. Más o menos este era el tamaño del pequeño, pero yo estuve investigando mucho, preguntando muchísimo y la idea es que sí sea muy cómodo para ellos, para que no se convierta en un objeto en el cual ellos sientan repulsión al estar ahí, ¿cierto? Estos guacales, como les dije, voy a conservar uno para Moca, el otro, no sé, bueno, voy a esperar. Estos son también de una marca colombiana que se llama, bueno, yo creo que ya cambió, ya no se llama Mr. Dog and Catty, sino que se llaman Traveling Pets, algo así. Son geniales. Y miren, ahí está la... Esperen un momento que pase la ambulancia. Ahí adentro está la funda que, ¿se acuerdan? Les había comentado. La funda, miren. Lo que sí es que ambos tienen condiciones aceptadas por las aerolíneas, este para bodega y este para cabina. Entonces, sí o sí quiero conservar los de tela porque también pues son muy buenos y hay momentos en donde los podré utilizar. Y ya, aquí hay una que se quiere meter, entonces venga, vamos a meterla, voy a llevar esto al puesto y la vamos a meter. Bueno, aquí voy a mantener las fundas, lo que sí es que les voy a construir unas colchoneticas en su interior para que ellos estén más cómodos. Entonces miren, se puede abrir por arriba
Y estas fundas pues no están de más tenerlas a la mano para hacer cualquier otra maniobra o incluso para cubrir los guacales. Bueno, vamos a hacer aquí el experimento entonces. Ay, ustedes casi no me están viendo. Bueno, vamos a hacer el experimento. Mochi, hola mi amor, ¿cómo estás? Ay, mira, que... A ver, vamos a... No, acuérdate que te tenemos que agarrar de las manitos y de las paticas y ya. ¿Qué es eso tan espectacular? Una casita para la niña. Y mira, por acá puedes salir, si quieres salir. Eso está súper chévere. Y tienes una visitante en tu casita. Vieron, está súper genial. Entonces tiene la abertura superior y también tiene la abertura frontal. Ya lo que falta comprobar es el peso con ella adentro. Me dijeron que soportaba 40 kilos. Uva pesa 6. El guacal creo que pesa casi 2. Está súper bien. Ay, pero en una evacuación yo no me imagino. Así Dios me libre de estar sola en eso otra vez. Bueno, voy a poner estos guacales en esa habitación de allá, que es donde se van a mantener. Y van a ser como sus refugios. Van a ser sus refugios. Ay, ¿quién se metió allá? Mira pues, ay Dios mío, tenemos una intrusa. Nadie sabe para quién trabaja en esta vida, definitivamente. Bueno, ignoren mi peinado, pero enciendo la cámara para mostrarles que todo no es belleza. Empezando por el peinado. Me acaba de ocurrir una mini tragedia doméstica. Moquita, por favor, no, ahí no te acerques. Imagínense que ha pasado ya bastante rato, los guacales ya están en su sitio, mi hermano ya incluso vino por el guacal de Aria. Yo me puse a trabajar un segundito porque, bueno, un segundito no, bastante rato porque tengo que trabajar también en cosas ajenas a YouTube. Y dije yo, bueno, ya es hora de almorzar y continúo grabando. Vine y empecé el almuerzo delicioso. Puse por aquí en la freidora una carnita de hamburguesa con un plátano maduro. Por aquí tengo frijolitos verdes calienticos. Y dije yo, bueno, voy a servir el arroz, que no lo he guardado en el recipiente adecuado. Lo tenía en esta olla y Dios mío bendito, falta de tiempo. Bueno, y de organización. Entonces estaba sirviéndome el arroz para calentarlo. Dije yo, bueno, voy a aprovechar y voy a guardar el arroz en un recipiente plástico que de hecho está allá. ¿Y saben qué? Sacando lo de acá, me di cuenta que esto aquí está inundado. Bueno, ya cerré el agua, el daño es allí en esta acometida, pues no sé cómo se llama, eso técnicamente tiene que tener un nombre. Yo me asusté mucho porque pensé que era el desagüe, pero el desagüe está completamente seco. Y ya cuando estaba limpiando fue que me percaté que esta, a ver si les logro mostrar bien, esta llave aquí arriba está goteando. Esa creo que es el agua fría para acabar de ajustar. Entonces estoy secando acá, vean, esto está ensopado. Ya también quité un poquito de agua de acá. Voy a secar súper bien y ver qué pasa, a ver qué reparación es la que tengo que hacer allá, si fue que eso se dañó el acople del todo o si sale para pintura con cinta de teflón. Pero el desconsuelo que me supo dar cuando vi todo eso emparamado no tiene nombre. Ay Dios, bueno, la ventaja es que no se mojaron los electrodomésticos que tengo acá, los que están en este cajoncito. Vean, todos los electrodomésticos que tengo en este cajoncito, que es así como un cajoncito deslizable, están secos. El agua como que poquito a poquito estaba cayendo, era una goterita y de goterita en goterita se llenó el vaso.